acerca de, pues, tal cual, cuáles son las modificaciones que tienen que sufrir por ahí nuestras proteínas. Es como el siguiente proceso después de que nosotros ya pasamos la traducción y después de que ya obtenemos la proteína, pues esta, como ustedes bien saben, sufre por ahí algunas modificaciones para que esta pueda ser funcional. Ahorita les voy a proyectar, espérenme poquito. Acá. Okey. Entonces, terminamos también lo del código genético y también hablamos lo que era un marco de lectura, ¿verdad? Okey, Sí, maestra. sale, muy bien. Entonces, fíjense, estas modificaciones posttraduccionales que se realizan una vez que obtenemos las proteínas que viajan, pueden, y ahorita lo vamos a ver, que las proteínas, una vez que se producen en el ribosoma, pueden ir hacia el aparato de Golgi y realizar algunas modificaciones, o incluso pueden quedarse en el citoplasma, incluso también hacer unas modificaciones en el citoplasma y realizar sus funciones directamente. Todo esto depende de una señal, como todo lo que hemos visto, las señales que tienen las proteínas. Pero vamos viendo poco a poco. A ver. Tenemos entonces que nuestros péptidos pueden sufrir diferentes modificaciones, todo esto con el objetivo de obtener una proteína que sea el agente biológico, es decir, que sea funcional. Ustedes ven ahí la imagen, está nuestro código genético, en donde cada uno de nuestros tripletes, y acá nos dicen, ¿no? Está codificando para un aminoácido. Podemos tener diferentes tipos de modificaciones. Aquí yo les pongo los tipos de modificaciones agrupadas, que son las más comunes, las cuales pueden ser formación de enlaces peptídicos o plegamiento, y eso ustedes ya lo vieron en bioquímica y lo hemos estado mencionando de repente por ahí con los enlaces disulfuro. Puede ser la ruptura de enlaces o rompimiento, que también las modifica. Por ejemplo, cuando actúan las proteasas, ahí estamos eliminando algunos enlaces y eso las hace también ser funcionales, depende del tipo de proteína. Modificaciones químicas, que son la adición también de grupos químicos, que también las va a hacer funcionales o no funcionales, dependiendo, y también el splicing, así como nosotros tenemos en la transcripción un tipo de splicing, fíjense que acá en las proteínas tenemos un tipo de splicing similar, donde se van a cortar algunos aminoácidos que no deben de estar en la proteína, que no son funcionales y nos van a dejar algunos otros aminoácidos también ligados que ya van a formar nuestra proteína final. Entonces también tenemos un tipo de splicing que se realiza una vez que tenemos nuestro polipéptido. Muy bien, vamos con el primero. El primero que tenemos es la formación de enlaces o de plegamiento. Y les comentaba, ya habíamos hablado de los enlaces que son más comunes, ¿no? Entre el tipo de estructura terciaria de las proteínas, que son los puentes disulfuro. Y acá nos comentan, se realiza entre dos residuos de cisteína. La función, pues, contribuye al mantenimiento de la estructura 3D de la proteína, porque ya sabemos que sin eso, pues, no puede ser funcional. Este, mm, por acá nada más recordarles la parte de las estructuras, ¿no? Ya sabemos que existe la estructura primaria, que es el nivel más sencillo, tal cual la secuencia de los aminoácidos que nosotros tenemos en una cadena polipeptídica. Y aquí nos muestra las posibilidades en donde pueden establecerse los puentes disulfuro. Aquí están las cisteínas, aquí está una, acá está otra, y ahí entonces, justo en estos aminoácidos, es donde puede existir la posibilidad de que se formen estos puentes disulfuro. La estructura secundaria, pues esta puede ser una alfa hélice o una lámina plegada beta, que son las que observamos también aquí. Estas también estamos hablando de que se están formando
por ahí algunos enlaces y los podemos observar aquí, como un grupo carbonilo está uniéndose con un hidrógeno, por ahí están estableciendo estos puentes de hidrógeno y entonces también se está realizando estos dos plegamientos que nosotros conocemos como parte de las estructuras secundarias y que pues también ayuda, es un paso que todavía nos acerca más a tener una proteína funcional. Después, por ahí tenemos la estructura terciaria. Acá tenemos la formación, digo, allá vimos dónde se podía formar los puentes disulfuro. Acá ya vemos otros, la formación de los mismos puentes. Acá están puentes disulfuro. Nos da ahora sí esta estructura tridimensional que conocemos de nuestra proteína y ya la estructura cuaternaria que estamos hablando, que es la unión de más subunidades, ¿no? Que ahí intervienen mucho los puentes de hidrógeno y un ejemplo que típico que siempre nos presentan, pues es la unión de las subunidades que forman la hemoglobina, como es la que observamos aquí. Entonces, ¿qué rescatamos pues de todo esto? Que parte de las modificaciones post-traduccionales que se realizan una vez obtenido nuestro polipéptido es la formación de enlaces, ¿va? Muy bien, esa es una, sencilla, porque ustedes ya la habían visto. Segunda, rompimiento de enlaces o rotura de enlaces covalentes. Y acá nos ponen una que es la más común y que ahorita vamos a ver un ejemplo de este tipo de rompimiento o rotura de enlaces covalentes. Es la proteólisis. Como ustedes pueden imaginar, por acá cuando trae la lisis, que dice lisis, pues es rompimiento, es escisión, es rotura, y cuando decimos proteo, pues estamos hablando acerca de una proteína, ¿no? Entonces es por ahí la escisión o la rotura o el rompimiento de algunas secciones de la proteína. Y ahorita vamos a ver una, sobre todo en la parte de la maduración de la insulina, cómo esta modificación post-traduccional está haciendo que nosotros tengamos una proteína funcional. Dejen ver quién se quiere unir. Israel Emanuel. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya nada más nos dicen, roturas, por ejemplo, de secuencias peptidoseñal, ahorita las vamos a recordar, proteólisis intramolecular, por ejemplo, de neuropéptidos, hormonas, decíamos como la insulina, activación de simógenos, es decir, por ahí a enzimas que necesitan ser activadas, realizan también algunos cortes para que éstas puedan actuar y realizar su función, cascada de coagulación sanguínea, etcétera. Entonces, ahorita que hablamos acerca de la proteólisis, esta modificación, nos hablaban acerca de esta parte del péptido señal. Acá está. Bueno, por ahí estaba. Péptido señal. Acá está, peptidasas de la señal. Y como les comentaba, cuando se generan las proteínas, hay, digamos, 2 vías que pueden tomar estas proteínas, de acuerdo, de hecho, a su péptido señal. Por ahí, estas pueden ser transportadas al retículo al retículo endoplásmico a través del péptido señal y posteriormente llevadas al aparato de Golgi para seguir todavía sus modificaciones y posteriormente secretarse, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Un transporte cotraduccional en el retículo endoplásmico, es decir, a la vez que va saliendo, se va transportando hacia el retículo endoplásmico y posteriormente al aparato de Golgi, ahora sí, para ser modificada totalmente y ser excretada, ya sea como un lisosoma a través de la membrana plasmática, a través de exosomas, por ejemplo, al exterior de la célula, o incluso otras se van a quedar dentro y la otra decíamos, ¿no? Una vez que se produce la proteína, se pueden quedar directamente en el citosol, ahí en el citoplasma, y ahora sí transportarse hacia, hacia donde su péptido señal, de hecho, le está diciendo que tiene que llegar, en dónde es necesaria. Entonces vamos a hablar un poquito del péptido señal. ¿Ustedes saben qué es lo que es el péptido señal? ¿Quién me podría ayudar diciéndonos qué es el péptido señal?
Y le voy a decir a su maestra Mariana que no vieron el péptido señal. ¿No es una secuencia corta de aminoácidos? Ajá, ¿y qué hace? ¿O para qué creen que funciona? Pues manda señales, pues, a las proteínas para que entreguen, pues pues eso. Ay, es que no sé explicarlo. ¿Para qué entren a dónde? Al aparato de Golgi, ¿no? Ajá, al aparato de Golgi o no. Y de hecho, ese péptido señal les va a decir a dónde tienen que trasladarse. Bien, ustedes muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está funcionando esa parte del péptido señal, cómo están saliendo. Acá vemos a nuestro ribosoma. Podemos ver, y de hecho, casi siempre hablamos de procesos que están como los hemos visto como muy aislados, o sea, decimos transcripción, y luego traducción, y luego, en este caso, hablamos ya del péptido señal y de la introducción al retículo endoplásmico, por ejemplo. Pero en las imágenes, en varias imágenes que hemos visto, nos están diciendo que todo está ocurriendo a la par. ¿Se acuerdan que decíamos RNA mensajero se produce, pero el ribosoma ya lo está captando, la CAP, por ejemplo, ya la está rastreando y entonces empieza a traducir el RNA mensajero? Pues en este caso también ocurre lo mismo. A la vez que se está produciendo ese péptido señal, esta cadena de proteínas, pues lo primero, de parte de la información que tiene el RNA mensajero, son estos primeros aminoácidos que forman lo que llamamos el péptido señal, que es una partícula de reconocimiento de cada una de las proteínas y que decíamos, ¿no? Le va a indicar si es necesario que esta proteína se vaya, por ejemplo, directamente a la mitocondria sin sufrir ninguna modificación posttraduccional o se va a meter al retículo endoplásmico para que pueda hacer alguna modificación de las que ya hemos estado viendo. Entonces, en este caso, observamos que aquí es reconocida por esta partícula de reconocimiento que se encuentra por allí en unos canales que tienen el retículo endoplásmico. Acá está el péptido señal coloreado en color como lila. Y entonces, cuando sí la reconoce, le va a decir, pues tú te tienes que meter aquí porque no eres funcional, no eres madura, tienes que pasar primero conmigo para poder realizarte algunas modificaciones. Entonces, va entrando a medida que se va formando la proteína, va entrando hacia el retículo endoplásmico rugoso, por eso es que nosotros tenemos en el retículo endoplásmico rugoso, pues tenemos ribosomas. Los ribosomas sabemos que lo podemos tener en el citoplasma, por ahí libres, pero también los tenemos asociados al retículo endoplásmico rugoso. Y precisamente esos que están traduciendo ahí hacen que la cercanía pues sea tanta que a medida que se van produciendo la proteína, este polipéptido, pues entonces sea reconocido por esta partícula de reconocimiento de señal y vaya entrando al retículo endoplásmico. Entonces, por aquí, en este poro que tenemos aquí, en este canalito, va a actuar una enzima que se llama la peptidasa señal, que en algún momento va a cortar el péptido señal para que posteriormente, ahora sí, la proteína entre y sufra otras modificaciones. La primera modificación que sufre es proteólisis del péptido señal. ¿Qué es lo que observamos aquí, no? Acá está nuestro núcleo, salió por ahí el RNA mensajero, se encontró a los ribosomas que están asociados al retículo endoplásmico rugoso, y entonces empezaron a entrar ahí a sufrir sus primeras modificaciones, y posteriormente, ya que sufrieron algunas modificaciones, vienen al aparato de Golgi para sufrir otras modificaciones y que de esta manera estén listas, ya sea para conservarse dentro del citoplasma y hacer su función, o que sean liberadas a través de exosomas y de esta manera, pues también realizar su función fuera de la célula. Esto que observamos aquí
Es solo unos ejemplos que tenemos del péptido señal que han descrito que se presenta en las proteínas según la localización a donde tienen que ir. Por ejemplo, nos dicen organismo, eucariota, procariota más específico, bacterias gram negativas. Y entonces nos dice designación señal de la localización nuclear, es decir, todas las proteínas que tienen que estar presentes en el núcleo, todas las que sean utilizadas ahí, incluso las que ya hemos visto, nuestras DNAs polimerasas, nuestras helicasas, todo lo que tiene que estar en el núcleo va a tener la composición al inicio de su proteína de esto. ¿Qué es esto que observamos aquí? Porque tenemos por ahí letras del alfabeto. ¿Qué significan estas letritas? Alguien está pensando. No estoy seguro, maestra, pero o son aminoácidos, a lo que yo entiendo, o puede ser fósforo como la P, o no estoy seguro. Ahí tengo una duda. Ok, es lo primero que dijiste. Y se los pongo aquí. Ahorita lo acabo de sacar de esta imagen. Más adelante tengo unas, pero ahorita la acabo de sacar esta de internet para que vean, por ejemplo, que tenemos diferentes formas de representar a los aminoácidos. Ya habíamos hablado de algunos cuando estábamos viendo por ahí lo del marco de lectura, lo del código genético. Y sabemos un nombre, ¿no? De algunos, ¿no? Glicina, por ejemplo. Y entonces también sabemos que por ahí lo podemos representar con 3 letras, ¿no? Iniciales, también su nombre, metionina, met, fenilalanina, con su nombre por ahí en inglés, feb, pero también hay letras que nos representan a estos aminoácidos. Por ejemplo, acá está la G para glicina, lanina, por ejemplo, acá está la P para la prolina, acá está, no está la K, pero la K es la lisina, etcétera. Entonces, esto que observamos acá, tal como nos menciona, ¿quién fue No alcancé a ver quién. Eh, a ver, espérame. ¿Fue David? Sí, maestra, fui yo. Ok, tal como nos menciona David, que esto representa a un aminoácido. Entonces, estas señales que están aquí al inicio de nuestra cadena polipeptídica, nos van a decir, les digo, todas las proteínas que van hacia el núcleo celular, hacia el núcleo, van a tener esta secuencia que les va a decir, ah, mira, es tu secuencia de reconocimiento. Allá cuando una vez que termines de modificarte, tú tienes que irte hacia el núcleo, porque te necesitan allá y allá es tu función. Por ejemplo, aquí nos dice péptido señal, dependiendo de la proteína C, retículo endoplásmico. Es esta para que le dice si en el retículo tienen que entrar al retículo endoplásmico o si se tiene que ir fuera de la célula. Por ejemplo, este es de matriz mitocondrial, entonces de 10 a 70 aminoácidos es la señal que tienen todas las proteínas que tienen que ir hacia la mitocondria, específicamente hacia la matriz. Acá nos dicen del peroxisoma, por ejemplo, también. Acá nos hablan ya de la procariota, de la envoltura celular, por ejemplo, en una bacteria gram negativa en este caso, tiene este péptido señal que le dice hacia dónde se tiene que dirigir. Entonces decíamos, ¿no? En la célula todo es, o sea, nada es al azar, no es como que como por ahí estén las proteínas nadando y que digan así de, ay, mira, pues agarramos una de estas para construir una pared celular de una bacteria, ¿no? O sea, ellas ya tienen una señal que es reconocida y que de esta manera, pues puede formar parte o puede realizar la función
para la que fue diseñada y está codificada en el genoma, ya sea su función estructural como en este caso, o funciones como las enzimas que ya hemos visto en todos los otros pasos relacionados a el dogma central de la biología molecular, ¿no? Muy bien, entonces, les decía, el hecho de que tengamos este péptido señal, al final este péptido señal solo le sirve para ubicarse en el sitio. Se tiene que eliminar en algún punto y estas eliminaciones de este péptido señal e incluso otros cortes que se realizan en la proteína se le llama el proceso de proteólisis, como ya les había comentado, y existen diferentes tipos de enzimas que cortan específicamente según el aminoácido en donde estén. Por ejemplo, tenemos proteasas de serina, pues van a cortar específicamente entre los aminoácidos de serina, de cisteína, de ácido aspartico, metaloproteasas de zinc, es decir, que necesitan zinc para poder activarse y que van a cortar, por ejemplo, todas estas todas estas proteínas que vemos acá. Estas las pueden degradar, por ejemplo, al colágeno, la fibronectina, la elastina, factores de crecimiento, etcétera. Entonces, basado en esto, vamos a platicar de cómo las modificaciones posttraduccionales, específicamente la proteólisis, nos genera de tener un polipéptido inmaduro al final a tener una proteína funcional que es la insulina. ¿Qué me pueden decir acerca de la insulina? Abre los canales de la membrana para permitir el paso de glucosa. Ajá, a las células, ¿ok? Muy bien. ¿Y saben cómo se produce la insulina? ¿En dónde se produce? En el páncreas. En el páncreas, muy bien, acá está, de hecho acá lo tenemos. ¿En qué células específicamente? En las beta, ¿no? En las células beta, ajá, de nuestro páncreas. Ok. Entonces, cuando se produce en las células beta, esta proteína se va a producir de una forma inmadura. Por ahí dentro de la célula va a ser todo lo que ya sabemos de la transcripción, traducción. Y lo que nos va a generar en un principio es lo que observamos aquí, a lo que llamamos es como nuestra forma más primitiva o nuestra forma más inmadura de la insulina, que es la que llamamos la preproinsulina. Esta preproinsulina está compuesta por diferentes aminoácidos que van a tener que ser eliminados, van a tener que ser cortados, es decir, van a sufrir proteólisis para que vaya madurando la insulina. Por ahí vamos a tener el péptido señal, ya habíamos dicho, que es lo primero que tenemos en nuestra cadena, lo primero que va saliendo, péptido señal. Vamos a tener una cadena B, que es la que vemos aquí en amarillo. Vamos a tener un péptido C también formando esta forma inmadura y vamos a tener una cadena A. La primera modificación entonces que va a sufrir es una proteólisis del péptido señal y esto va a pasar en el retículo endoplásmico. Por ahí ya este péptido señal ya le dijo, necesita entrar al péptido señal, necesita estar en el retículo endoplásmico para que siga madurando y entonces hacer su función. Entonces, corta primero péptido señal y de tener una preproinsulina, entonces nosotros tenemos ahora una proinsulina. También una forma inmadura todavía de la insulina, pero que se acerca todavía un poquito más a una forma funcional. Una vez que tenemos la proinsulina, esta va a ser dirigida hacia el aparato de Golgi, en donde va a sufrir otras proteólisis. Por acá va a haber unas proteasas que van a cortar, aquí va a realizar algunos cortes específicamente para eliminar el péptido C.
Por acá previamente, acá en el retículo endoplásmico, ¿qué vimos que se formó? Esto que observan aquí, ¿qué es? ¿Son enlaces? Son enlaces, ajá, son puentes disulfuro que se tuvieron que formar aquí en el retículo endoplásmico también y que fue la otra modificación posttraduccional, que fue la primera que vimos. Y entonces se forman estos enlaces previo a que corte el péptido C y posteriormente, ahora sí nos queda una forma activa que es la insulina, que es la que se va a secretar y es la que va a tener la función de realizar esta parte que nos dijeron de abrir los canales para poder metabolizar la glucosa, ¿no? Lo tenemos aquí. Aquí están ya de una forma como más ejemplificada con los aminoácidos que están formando cada una de las cadenas. Tenemos acá péptido señal, todos estos aminoácidos, 10, 20, como 24 aminoácidos están formando el péptido señal. Entonces decíamos preproinsulina. Una vez que es eliminado el péptido señal, pues nos queda todo esto en el retículo. Acá se forman, decíamos, se forman los puentes disulfuro. Ustedes los pueden ver, decíamos, entre las cisteínas, ¿no? Acá están formándose los puentes disulfuro. Y entonces posteriormente se realiza otro corte. Acá están los cortes que se realizan también por las otras proteasas de la cadena del péptido C. Aquí está, aquí está. Este péptido C es liberado. De hecho, este péptido C en algunas ocasiones también es utilizado como una forma, digamos, alterna a medir la insulina sobre todo para aquellas personas pues, que tienen problemas relacionados con la secreción de insulina, o sea, diabetes tipo 1. Y esta es una forma alternativa de verificar los niveles de insulina, ya que como podemos ver aquí, tenemos por cada molécula de insulina, nosotros también tenemos una molécula de péptido C. Entonces se corta aquí y ya nos deja nuestra cadena A junto con nuestra cadena B unida con estos puentes de sulfuro y que ya es funcional. Ok, entonces aquí nada más les puse una descripción, es lo mismo que estábamos observando acá. La funcional es esto que podemos ver aquí. Aquí están los aminoácidos que está formando la insulina desde el 1 hasta el 21, cadena A desde el 1 hasta el 30, la cadena B. Y de esa manera está compuesto nuestra insulina tan necesaria y tan útil para todas las células. Acá nada más les puse alguna información extra que está localizada en el cromosoma 11, se sintetiza como una preprohormona, que es lo que decíamos, ¿no? Preproinsulina, y se va escindiendo el péptido para formar, se va escindiendo el péptido y se forman los enlaces disulfuro. Lo que les comentaba, péptido C, son secretados a la vez, y les digo que también algunas ocasiones, digo, en alguna parte de la literatura yo había leído que la insulina en realidad como que es una hormona que no es tan estable durante mucho tiempo. Entonces, que la opción que tenían para poder identificar o para poder medir cuáles eran los niveles de insulina sin que estos pues estuvieran consumiendo con la glucosa que nosotros tenemos sin que se estuviera utilizando era el péptido C. Era como una medida más cercana a lo que realmente se estaba produciendo de insulina, porque si no tendríamos que hacer como una cinética de medición, ¿no? O sea, es decir, medirla en diferentes puntos para ver el inicial, o sea, una carga, por ejemplo, de glucosa, medir el inicial y posteriormente irla midiendo a través del tiempo, pues como para saber valores reales, ¿no? Entonces, el péptido C era una opción que se utilizaba para esto, sin embargo, la medición de la insulina es digamos, el biomarcador que se utiliza más específicamente para, sobre todo, pues ver cuál es la producción que se tiene en el momento de insulina, ¿no? Y para ver, pues, también qué tipo de diabetes es la que se está manifestando, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Entonces, ahí vimos ya una utilidad de las modificaciones posttraduccionales que sufren nuestras proteínas para poder ahora sí hacer su función.
Otra de las que nosotros mencionábamos era la adición de los grupos químicos. Y entonces, cuando hablamos acerca de del splicing, decíamos que había esta teoría que nos decía que por cada gen había una proteína y que después dijimos no, o sea, esa teoría desapareció o alguien la debatió porque dijo, no, 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 tenemos vean aquí, más de 1 millón de proteínas y ya sabemos nosotros que no tenemos 1 millón de genes, tenemos como 22.500. Entonces, las modificaciones que acabamos de ver, estas dos, las de formación de puentes, la formación de enlaces, las de corte o escisión de enlaces, y también esta, de manera muy importante, que es la adición de grupos químicos, hace que tengamos esta gran diversidad. Acá tenemos el ejemplo, genoma, ya decíamos cuántos, a través del corte y el empalme alternativo nos genera todavía más un diferente tipos de RNAs mensajeros, que nosotros le vamos a llamar transcriptoma, a todo aquello que tiene que ver con los RNAs medidos, digamos, o cuantificados o identificados a través de secuenciación, que es una técnica muy específica, le vamos a llamar el transcriptoma. Nosotros sabemos, vean, que tenemos aproximadamente 100,000 transcritos que se producen a través del proceso de transcripción de nuestro genoma, o sea, son muchísimos. Y de estos 100,000, todavía estas modificaciones posttraduccionales nos van a dar lo que es el proteoma, que es toda la variedad de inmensidad de proteínas que tenemos en las células, en el cuerpo, y que puede llegar a ser más de 1 millón de proteínas. Entonces, la adición, sobre todo de estos grupos químicos, digo, puede haber diferentes y pueden ser varios, pero estos son como los más comunes, es decir, la fosforilación, ubiquitinación, nitrosilación, metilación, acetilación y la lipidación, que es cuando agregamos los lípidos. Los vamos a ver de manera muy rápida, nada más para que los identificamos de una manera visual. Son muy sencillos. Cuando hablamos acerca de la fosforilación, pues estamos hablando que se le está añadiendo, de que se está haciendo un cambio relacionado con los grupos fosfato. Y que mencionaba, ¿no? En las vías de señalización generalmente el fosfato es muy útil porque puede activar o puede desactivar una proteína y por tanto una vía de señalización. ¿Ustedes saben cómo se llaman las enzimas que añaden fosfatos, grupos fosfato, y las enzimas que quitan grupos fosfatos o fósforos? A ver, ahí utilizan su lógica. Bueno, se los voy a poner. ¿Cómo creen que se llaman? Fosfatas. Fosfat ¿Qué? Fosfatas. No sé. ¿Fosfatos? No. Fosfatos. Fosforilasas, no. Fosfatasas Fosfatasas. ¿Qué hacen las fosfatasas? eliminan, bueno, los fosfatos. Ajá, fosfatasas, entonces van a estar eliminando los grupos fosfatos. ¿Y cuáles son las que agregan? Las quinasas. Las quinasas. Muy bien, quinasas o sinasas, que son las que vemos aquí, y que cuando hablaron acerca del ciclo celular, por ahí hablaron mucho acerca de las sinasas. Por ahí tenían las CDK, que las podemos observar acá, de este lado, y que estas sinasas precisamente es lo que hacían. Eran como estas, pues sí, proteínas que nos ayudaban también a un punto de control y que precisamente fosforilaban a las ciclinas y entonces de esta manera ya nos decían si tenía que pararse o no el ciclo celular.
Entonces, precisamente, acá está la imagen. Fosfatasas elimina, acá tenemos una proteína, acá nos dice, bueno, la quinasa va a agregar un grupo fosfato del ATP y se la va a añadir, entonces quinasas o sinasas agregan y las fosfatasas pues lo van a eliminar, ¿no? Y entonces acá nos pone el ejemplo, ¿no? De que dependiendo de qué estemos hablando, pues el que nosotros agreguemos o las sinasas agreguen un grupo fosfato, entonces estas van a encender o van a hacer funcional a una proteína y que si nosotros, ese puede ser una opción, pero también el hecho de que nosotros agreguemos un grupo fosfato también puede hacer que ésta se apague, ¿no? Les digo, todo depende de la proteína, de la estructura y de la vía de señalización que se esté utilizando. Ok, acá está nada más un ejemplo más visual, proteína desfosforilada, aquí está la sinasa, acá está el grupo fosfato, fosfatasa, pues acá lo elimina y listo, ¿no? Fosfato o también pueden ser fósforos, el elemento de los fósforos. Glicosilación, ¿qué creen que sea la glicosilación? Ahí su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Qué es? Pues se le añade algún carbohidrato o azúcar. Ajá, Bueno, o sea, ajá. un carbohidrato. Muy bien. Entonces, como bien lo dice su compañera, es la adición, glicosilación, por eso llaman lo de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, porque están hablando acerca de carbohidratos que se les están añadiendo a las proteínas. Entonces, vean aquí, esta es la principal modificación posttraduccional, nos ayuda a diferenciación de células y tejidos, regulación metabólica, regulación en la expresión génica, actividad proteica, aumentan la estabilidad, por ejemplo, de la eritropoyetina, transporte de proteínas, etcétera. Y entonces acá tenemos varios ejemplos en donde varios carbohidratos van a llegar a unirse a sitios específicos. Por ejemplo, acá tenemos la N-glicosilación que se hace pues donde está el grupo amino terminal y acá nos dice, esto se realiza específicamente en un aminoácido. Y luego acá la O-glicosilación se realiza específicamente en una zona, que es la que vemos acá, formación de la O-glicosilación en un aminoácido, ¿no? Y así cada uno de estos carbohidratos se van añadiendo a nuestra proteína. Y en ese caso, de hecho, acá tenemos que, bueno, no lo puse ahí, pero fíjense que esta parte de la glicosilación también, aparte de todas estas funciones que ustedes pueden ver acá, principal modificación, esta parte de la diferenciación, regulación metabólica, también nos ayuda a la parte de la inmunidad. Y aquí yo les pongo el ejemplo de VIH porque me parece a mí muy interesante, que por ejemplo, una de las características que se ha visto por la que el VIH realiza evasión inmune, sobre todo cuando estamos hablando acerca de vacunación y generación de anticuerpos, es que sí, el VIH sí muta mucho en su estructura y demás, pero otra de las estrategias que éste utiliza es que en su parte estructural, en la parte que está más expuesta, lo que hace es, en los receptores que se unen a nuestras células CD4, lo que hace y que, bueno, previamente fueron identificados o fueron, digamos, se generaron anticuerpos para poder identificar a estas regiones. Generalmente, bueno, ya cuando veamos la clase de VIH lo van a conocer, pero son las glicoproteínas que están en la parte externa, ¿no? La GP120 y la GP141. Estas son identificadas o se unen específicamente a receptores de la célula CD4. Y entonces cuando se realizan las vacunas, ustedes, o sea, es incluso por sentido común saber o pensar
que cuando se realizan el diseño de las vacunas y cuando nosotros nos enfermamos también y generamos anticuerpos, siempre lo vamos a generar sobre todo para las regiones que están expuestas, ya sea de virus o de bacterias, ¿no? En este caso, GP120 y GP141. Pues lo que realiza el virus para poderse proteger de estos anticuerpos que ya se generaron, ya sea sobre todo por vacunación, es que modifica esta parte de la glicosilación, agregando o quitando más grupos de carbohidratos, y eso hace que la estructura externa cambie y que el anticuerpo ya no lo pueda reconocer y por tanto que no pueda ser eliminado. Entonces, tan así es de importante la modificación que se realiza en las proteínas, que la adición de un grupo diferente, incluso de otro, grupo funcional que vemos aquí, por ejemplo, otro anillo que ya le modifiquen acá, ya el anticuerpo no lo va a reconocer y entonces no va a poder eliminar o no va a poder hacer la función para lo que fue creado. Entonces, les digo, esa es una de las estrategias que utiliza el VIH como parte de la evasión inmune, que es la modificación de su misma glicosilación. Ok, nitrosilación es la adición de un grupo de óxido nítrico. Lo podemos observar acá. Generalmente está la proteína, está el azufre, se une el óxido nítrico y entonces nos da el nitrosotiol o los nitrosotioles, tioles es de azufre y pues ya el nitrógeno. Y acá pues tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí dice activación o inhibición de canales de calcio. En este caso regulan el flujo sanguíneo, la enzima óxido nítrico sintasa en los endotelios vasculares, produce óxido nítrico que luego participa en la nitrosilación de proteínas en las células del músculo liso, conduciendo a la relajación vascular. Entonces también acá la nitrosilación ya hace una proteína que está ahí, diferente y funcional. Metilación, esta la vamos a ver todavía mucho más específico en el siguiente tema, que va a ser la parte de la epigenética, pero como lo podemos imaginar, la metilación es la adición de grupos metilo y lo podemos observar. Acá está, estas que están, que dice como ME, es la metilación en aminoácidos específicos y entonces lo que va a hacer es cambiar por ahí, sobre todo los patrones de expresión y van a participar en un montón de pasos, en un montón de procesos, como por ejemplo, la diferenciación celular, el crecimiento, el envejecimiento, muchas funciones que las que se van a ver impactados, incluso la inactivación del cromosoma X, que les digo, ya más a detalle vamos a entrar a ese tema y de la utilidad de estos grupos químicos que suelen posicionarse sobre las proteínas, ¿no? Y que les llamamos modificaciones posttraduccionales. ¿Cuáles son las enzimas que añaden a los grupos metilo? Pues son las metiltransferasas, es decir, transfieren un grupo metilo por ahí de un compuesto que es un donador y la acción contraria la realizan las desmetilasas, ¿no? Ahí esto está sencillo, metiltransferasas y desmetilasas pues quitan los grupos metilo. Acetilación, ya habíamos hablado de la parte de la acetilación cuando hablamos acerca de la compactación del genoma. También la vamos a ver mucho más a detalle cuando veamos la parte de epigenética. Y esto tiene que ver con la adición, lo observamos acá, la adición de un grupo acetilo y que también va a cambiar las propiedades de las proteínas y la va a hacer una proteína diferente con funciones y características diferentes, ¿no? Acá nos dice, regulación transcripcional, se presenta en 80 al 90% de las proteínas eucariotas, es decir, es una modificación química que está presente en la gran mayoría de las proteínas. Lipidación es la adición, como les decía, de diferentes grupos
lipídicos, que tienen esta estructura lipídica, y que por ahí nuestra mayor, digamos, ejemplo o representación es pues la membrana celular, ¿no? Que está unida a una proteína, pero por ahí también tiene sus colas lipídicas, ¿no? Que realizan sus funciones ya muy específicas que ya han revisado cuando vieron la sección de células, ¿no? De la célula, esta parte del transporte, de la estructura, de la protección, y demás, ¿no? La ubiquitinación, esta es otra de las modificaciones que se realiza, pero además esta, tiene una función extra muy particular. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de la ubiquitina? No, maestra. Ok, déjenles platico entonces qué es la ubiquitina. Fíjense, la ubiquitina, también modificación post-traduccional, que está formado, en este caso ya no es un grupo químico, de hecho es un polipéptido de 76 aminoácidos que se llama ubiquitina. Y fíjense que esta ubiquitina lo que realiza es dar una señalización para que sobre todo las proteínas que están mal plegadas o las proteínas que ya son viejas puedan ser identificadas por una estructura que se llama proteosoma o proteasoma, que la podemos encontrar de las dos maneras, que es como una especie de cilindro. Ahorita les voy a mostrar acá. Y ahorita les voy a explicar cómo esta parte de la ubiquitinación está relacionada con la enfermedad de Huntington. Tenemos acá el proteosoma, que es como una especie de cilindro que tiene por ahí unas tapas. Acá están, son como unas subunidades. Acá dice ATPasas, donde van a generar la energía para que este centro que está aquí, que está formada por peptidasas, las peptidasas ya dijimos que rompen péptidos, es decir, que hacen proteólisis. Entonces, estas van a empezar a degradar estas proteínas mal plegadas, ya sea en oligopéptidos, es decir, peptiditos muy pequeñitos con unos cuantos aminoácidos e incluso puede degradarla hasta el grado de solamente tener aminoácidos y que estos aminoácidos nuevamente sean reciclados. Entonces, acá lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, que acá tenemos a la ubiquitina, por ahí tenemos a la proteína que, por ejemplo, está mal plegada, que no es funcional, porque como decimos, ¿no? O sea, no somos la máquina perfecta. Siempre hay errores que se cometen, pero tenemos nuestros sistemas de corrección y de reparación, y tal cual el proteosoma es algo así. Tenemos entonces la proteína, tenemos que esta está mal plegada, por ahí los enlaces no están realizados correctamente, y entonces por ahí hay una enzima que identifica todo esto y que le va a añadir tal cual esta señal a la ubiquitina. Esta va a pasar al proteasoma y entonces va a realizar la degradación, del péptido, acá dice oligopéptidos y decíamos que no solo eso, sino también va a dar aminoácidos, va a remover por ahí la ubiquitina para que ésta pueda ser utilizada nuevamente. Esa es la principal función que tiene la ubiquitina. Y, por ejemplo, ya aplicado en la parte de una enfermedad que ellos vieron que esta ubiquitina, este proteosoma tenía muchísimo que ver cuando empezaron a investigar la enfermedad de Huntington, que nada más para darles un contexto de la enfermedad de Huntington, esta es una enfermedad que acá lo podemos observar, ¿no? Está situada o es una mutación que se realiza en el cromosoma número 4. Esta es una enfermedad recesiva, tiene que estar por ahí presente, ya se acuerdan de estos diagramas que veíamos cuando veíamos la parte de los genes y de cómo se heredaban, etcétera, que decíamos, ¿no? Tenemos 25, si una persona, madre o padre, es portador,
o presenta el gen defectuoso, tenemos 25% de riesgo de poder tener ese gen. El que por ahí lo presentes puede ser que sea solamente portador, o que incluso si por ahí existe la combinación, pues entonces que tú puedas desarrollar la enfermedad, ¿no? Dependiendo de. Okey, entonces, en este caso, no, fíjense, tienen 50% de desarrollar la enfermedad si es que eres, portador de ese gen. Si no lo eres, pues ya tienes un riesgo muy bajo. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Ah, bueno, acá nos dice, afecta los ganglios basales, hay alteraciones motoras, gesticulaciones y marchas inusuales. Lo que pasa es que esta proteína, que es la huntingtina, que es la que se ve afectada en esta mutación, se encarga a la maduración de muchas neuronas que tienen que ver con las funciones motoras, con las funciones, sobre todo, las funciones motoras. Entonces, pierden por ahí, vean, la huntingtina se modifica y pierde su función reguladora y promueve alteraciones a nivel celular, matando neuronas. Entonces empieza a afectar de manera general y paulatina, es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, de manera paulatina va matando a las neuronas. Sobre todo les digo, o se observa la manifestación más comúnmente en la parte de de las neuronas motoras. Y no sé si ¿ustedes han conocido a una persona con enfermedad de Huntington? ¿Nadie? ¿Nadie ha conocido a una persona? Yo una vez conocí a una persona con enfermedad de Huntington, que era la mamá de un amigo. No digo era porque, pues, sí, ya falleció. Y entonces, ella ya la tenía en una etapa muy avanzada y le costaba muchísimo trabajo, primero desplazarse, tenía incluso movimientos como muy bruscos, no podía hacer, obviamente, movimientos finos. Le costaba mucho trabajo la deglución, que eso tal cual es parte de porque sabemos, ¿no? Cuando hablamos de neuronas motoras, no sabemos que no solamente tiene que ver con la parte de la marcha, de desplazarse, de moverse, sino de todos los movimientos voluntarios e involuntarios que se realizan en el cuerpo. Entonces, pues bueno, ya le costaba muchísimo trabajo hablar, ya definitivamente ya no hablaba. Para la comida le dificultaba el realizar primero la masticación, entonces, por ejemplo, trataban así de darle de comer y entonces, pues ya ella no masticaba y por ahí se le salía la comida. La deglución, pues también ya no podían darle, alimento que fuera como muy sólido, porque también la deglución, o sea, podría ser un riesgo para esta persona el consumir como alimentos muy sólidos. E imagínense de ahí, ¿no? O sea, muchas, características ya de una enfermedad avanzada que puede llegar a tener una persona, ¿no? Control de esfínteres, etcétera. Incluso la cuestión de la respiración también les va afectando con el tiempo. Les digo, todo lo que tiene que ver, incluso la parte de, del corazón, o sea, del control de los movimientos involuntarios de respiración. Sí, la verdad es que sí es una enfermedad muy triste, es una enfermedad, que sí afecta muchísimo la calidad de vida de las personas, pues, hasta que les da, por ahí tienen problemas, multiorgánicos, fallo de todos los órganos prácticamente, y finalmente, pues, mueren las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, les comentaba en dónde estaba, más o menos qué era lo que realizaba, pero aquí lo que les quiero comentar es que cuando hablamos acerca de la enfermedad de Huntington y específicamente en la huntingtina, tenemos acá nuestro cromosoma, ya decíamos que era el cromosoma 4, teníamos la ubicación aquí
nuestro locus específicamente de este gen de la huntingtina, que aquí nos presentan que es un gen normal. Dice, tiene 35 y menos repeticiones de una región con CAG. Eso es lo normal. Eso es lo que debería de tener una proteína huntingtina. Repeticiones CAG, aproximadamente 35 o menos. RNA mensajero de la huntingtina normal, se produce esta huntingtina y entonces ahora sí va hacia la neurona, hace su parte de regulación, hace que la neurona esté sana, que haga las funciones que tenga que realizar. Pues fíjense que cuando hay esta mutación en el cromosoma 4, lo que pasa es que hay, digamos, repeticiones puede haber más de 70 repeticiones de esta región de CAG. Hay mucha CAG, no solo 35, puede haber muchísima CAG, lo que hace que tengamos un RNA mensajero mutado y por tanto una proteína huntingtina que tenga mayor número de aminoácidos y estos mayores números de aminoácidos pues no puede hacer que hayan los plegamientos correctos y que esté la proteína funcional. Pues esta proteína que está mutada, que tiene esto, pues pasa por el sistema de control de calidad, que es el proteosoma, todo el proceso del proteosoma. Obviamente es identificada como una proteína que está mutada, que no es funcional, que no es normal, se le agrega por ahí este marcador, esta modificación post-traduccional, que es la ubiquitina, es reconocida por el proteosoma y entonces pues esta es eliminada. Entonces decíamos, al no tener la huntingtina, no existe la regulación adecuada de las neuronas y estas neuronas entonces van muriendo. Y es por eso que se genera pues todos estos signos y síntomas que produce el tener por ahí muerte neuronal, les digo sobre todo a nivel motor. Entonces, pues bueno, esa es una modificación posttraduccional que cuando investigaron vieron que estaba participando en el proceso de fisiopatología de la enfermedad de Huntington. Ok, bueno, y también por ahí yo le preguntaba a mi amigo porque le decía que, bueno, él estaba como muy, como muy dudoso de tener familia o no, porque, pues bueno, él no, primero decía que quería realizarse como este análisis genético para saber si él era portador, si sí tenía la enfermedad, etcétera, y posteriormente, pues se la pensaba mucho en tener familia. Y pues bueno, bastante entendible, ¿no? Imagínense que ustedes por ahí tengan ahí la mutación y que prácticamente es el 50% en este caso, es dominante. Yo le dije que era recesivo, pero en este caso sí es dominante. 50% de probabilidad que cuando tengas un niño tenga o no tenga, o pueda presentar o no pueda presentar también esta mutación. Al final de cuentas, pues bueno, yo creo que sí se realizó el análisis, yo creo que salió bien porque perdí como contacto, pero supe que ya tiene 2 hijos, entonces supongo que se realizó este análisis, que no fue portador y entonces fue que se animó tal vez a tener a estos bebés, ¿no? Pero sí es como un tipo de enfermedades pues bastante difíciles a nivel de cuidados, afecta a toda la familia porque ven cómo se van deteriorando poco a poco. Y pues bueno, que hasta el momento pues no tiene tal cual una cura, son del tipo de enfermedades que las técnicas novedosas que tenemos hoy en día, como por ejemplo CRISPR-Cas, pueden ayudar a eliminar estos excesos de nucleótidos del RNA mensajero y de esta manera, pues, tener una proteína sana, ¿no? Será cuestión de ver a ver si ya hay, relacionado un CRISPR-Cas que ya hayan aplicado, específicamente en esta enfermedad para ver si hay avances con eso, pero sería como una buena candidata para utilizar estas tecnologías. Okey, y finalmente les comentaba acerca del splicing, que este splicing
como les decía, al igual que en el RNA mensajero, en el splicing también tenemos varias señales que acá tenemos, ¿no? Tenemos la proteína, tenemos, bueno, acá nos dicen desde la transcripción, traducción, etcétera. Tenemos lo que le llaman el precursor proteico, que ya dijimos que tiene, aún la proteína no sale lista, tiene que sufrir modificaciones, ya vimos algunas. En este caso es otro. Este es un tipo de splicing que de hecho se llama el autosplicing porque realiza autoproteólisis, sobre todo pues aquí en lo que nosotros llamamos N-exteína, que sería como nuestros exones, y las inteínas, que serían nuestros intrones, que no son aminoácidos que nos sirvan en esa proteína. Entonces lo que hace es realizar como esa autoproteólisis justo en donde está este intrón, en las conexiones de intrón-exón, y entonces elimina esta parte de la inteína y posteriormente realiza la conjunción de las sexteínas para darnos una proteína madura que ya es procesada, y pues acá las inteínas ya son excluidas como en nuestro RNA mensajero, son degradadas y los aminoácidos son reutilizados. Entonces, pues también este es un proceso que también sufren las proteínas para ser funcionales, al igual que todas las otras que vimos acá en un principio, que son todas estas. ¿Dudas, chicos? Ok. Entonces, pues ahí ya, ahora sí, digamos que ya vimos como todo el proceso desde que teníamos nuestro ADN, se fue a ARN, a proteína, cómo se llaman estos, todo lo que está participando en estos procesos hasta llegar a nuestra proteína, e incluso cómo después de eso todavía sigue modificándose para ser funcional. El día de mañana vamos a tener, les digo, nuestro examen semanal. Va a tratar, ya hemos dicho, de replicación, así es que estudien muy bien replicación. Y vamos a continuar con la parte, la parte de la regulación génica, que también es muy interesante. Y pues yo creo que ahora sí